Son temas importantes en el área de la nutrición, porque la mayoría de las patologías estas no son tratables, a excepción de una o de dos. Entonces, está en manos del nutricionista, pues con una buena terapia nutricional puede el paciente estar muy bien, sin necesidad incluso de medicamentos. Entonces, para empezar, podemos ver qué es el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico es el producto de la descomposición de las purinas, ¿no es cierto? Entonces, han debido escuchar esta patología llamada gota, donde generalmente se presenta más que todo en pacientes varones, y los síntomas son dolor en el dedo gordo del pie o la rodilla, que se acompaña a veces de escalofríos, de alzas térmicas y en algún momento de taquicardia. Evidentemente se da más que todo por el exceso de proteínas, ¿no? Entonces, de las purinas, y entonces descompone el ácido úrico. Si nosotros hacemos el examen, vamos a encontrar ácido úrico alto, pero también hay que descartar que se puede dar por estrés, ¿ya? Entonces, los valores normales de ácido úrico en las mujeres es de 2.3 a 6.1 por miligramos por decilitro, y en los varones se toma en cuenta de 3.6 a 8.2 miligramos por decilitro. Entonces, así como el requerimiento es mayor en los varones, entonces ahí se explica, ¿no? Que en los varones también el valor normal es 8.2, el valor más alto, y en las mujeres 6.1. ¿Qué pasa si está aumentado esto? Como les dije hace un momento, puede ser gota con los síntomas que he nombrado, puede ser una dieta abundante en proteínas, se puede dar por algún tumor, por problemas de diabetes o también por problemas de hipoparatiroidismo. Y si hay una disminución, es menos de 2.3 o 3.6, también podemos hablar de la enfermedad de Wilson o el síndrome de Fanconi, ¿ya? Que son patologías más que todo genéticas y renales. Ahora, habrán escuchado alguna vez, tengo artritis reumatoidea. Generalmente esto se da en personas mayores, en las abuelitas, en los abuelitos, ¿no? Y una característica para diferenciar, por ejemplo, hace un rato hemos dicho la gota, o diferenciar de otro tipo de enfermedad reumática, es que esta artritis reumatoidea generalmente empeora en la mañana. ¿Qué quiere decir? Que la paciente se levanta en la mañana con dolores articulares, ¿ya? Y que eso va disminuyendo durante el día. Generalmente aumenta más que todo cuando hace temporadas de frío, y el calor sí le favorece, ¿no? Porque a medida que va caminando es como va calentando y empiezan a desaparecer los dolores. Se caracteriza esta artritis reumatoidea por los tofos. ¿Qué son los tofos? Han debido ver en algún momento las malformaciones en las manos que tienen algunas personas, especialmente en las interfalángicas. Entonces hay como malformaciones, como tumorcitos, incluso en algunas pacientes es más que en otras, o sea, no pueden ni movilizar las manos. Estas malformaciones en las falanges de las manos y los pies se llaman tofos, ¿no? Y es muy fácilmente diagnosticar mediante un marcador bioquímico, porque la prueba se llama látex, así como de las pinturas. La prueba es látex. Si el látex es positivo, estamos hablando de una artritis reumatoidea. Si es látex negativo, entonces no tiene, ¿no? Hay que pensar en otro tipo de enfermedad reumática o algún perfil reumático. Entonces, es importante entonces diferenciar, ¿no? Otro perfil reumático y muy común es la fiebre reumática, ¿no? Generalmente los marcadores bioquímicos son la prueba de ASTO y la proteína C reactiva, ¿ya? El valor normal de ASTO es inferior a 200 unidades por ml, y el valor normal de PCR inferior a 10 miligramos por litro.
Ya, entonces, si los dos, el ASTO y el PCR son positivos, estaríamos pensando en una fiebre reumática, claro, siempre acompañado de los síntomas, ¿no? ¿Por qué se da la fiebre reumática? ¿No? Se da por el estreptococo del grupo A. Eh, ¿Qué produce el estreptococo del grupo A? Generalmente en nuestros niños o nosotros mismos hemos enfermado muchas veces de alguna amigdalitis. Entonces, esta amigdalitis, si es pultácea, si tiene problema de pultácea, quiere decir, si tiene pus al examen físico, cuando les hacemos abrir los médicos con bajas lenguas, observamos eso. Entonces, este tiene que ser tratable con un antibiótico, ¿no? Que es la penicilina. Pero ¿qué pasa si en algún momento a la mamá no se le ocurrió llevar al médico o en el campo, que ocurre generalmente? Entonces, este pasa porque tiene buenas defensas el niño, o algunos mates o algunas cosas de estas, pasa y se da en una o dos o tres veces y no recibió este antibiótico. Entonces, este estreptococo sigue vivo en el paciente, ¿no? Sigue vivo, aunque no está activo, digamos en forma pasiva, pero sigue ahí vivo, entonces, y se da a los 5, 15 años generalmente esta patología de amigdalitis por estreptococo. Entonces, como no se trata, esto va avanzando y migra hacia otros órganos, en este caso las articulaciones, y aún peor, también migra a la parte del corazón. Entonces, generalmente daña en las válvulas cardíacas, especialmente la válvula más característica cardíaca dañada es la válvula mitral. Cuando han llevado fisiología del corazón, han debido ver cuántas válvulas tiene el corazón, todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay daño de la válvula cardíaca mitral, hay una insuficiencia cardíaca y acompañado de un soplo funcional, ¿no? Nosotros auscultamos los médicos y escuchamos soplo. Entonces hay fatiga, hay dolor en el pecho, hay dolor articular. Y el dolor articular no es, digamos, como el ácido úrico que les decía en el caso de la gota, es en el dedo gordo, en la rodilla. En este caso, en la fiebre reumática, los dolores articulares son migratorios. ¿Qué quiere decir? Hoy día se despierta con dolor articular en la muñeca, mañana en el codo, pasado en el pie. Se migra de un lado a otro, ¿no? Hay que siempre estar con los ojos abiertos en estos casos, por ejemplo, cuando los niños, a veces a los 6, 7, 8 años, hasta los 15 años, tienen este tipo de dolores, ¿no? Siempre hay que descartar con este marcador bioquímico la fiebre reumática, ¿no? Porque es fácil de tratar además. Solamente, como les había dicho, en la sífilis es la penicilina, algún antiinflamatorio AINE por un tiempo, entonces se trata. Pero ya cuando es crónico, generalmente tenemos que colocar incluso penicilinas cada mes, ¿no? Hasta que desaparezca estos niveles de marcadores bioquímicos, se negativicen, ¿no? Entonces, estas tres enfermedades son las más comunes y nosotros como parte nutricional tendríamos que prohibir en estas enfermedades asociadas al perfil reumático, especialmente las vísceras. Las vísceras son aquellas que tienen mayor cantidad de proteínas y purina, como el hígado y otros, ¿no? Ranga, riñón, qué sé yo, que además en Cochabamba se consume bastante. Otras serían el pichón, por ejemplo, el conejo, ¿no? Que tiene bastante cantidad de proteínas. Las carnes rojas, de hecho, en el exterior, bueno, los champiñones que se utilizan mucho también tiene bastante parecido a las vísceras. Y obviamente los embutidos, ¿no? Los embutidos, la cerveza. Por eso es que aquí el cochabambino consume un riñón o ranga en la mañana más su cerveza y al día siguiente está con gota, ¿no? Especialmente aquellos que tienen predisposición genética, porque la gota también es de predisposición genética y la artritis reumatoidea lo mismo. En el caso del ácido úrico, la gota, tenemos un tratamiento que es a base de la colchicina o de otro tipo de medicamento. Pero a veces el paciente, como en el caso del colesterol y triglicéridos, piensa que con esto ya está disminuyendo, de hecho, su nivel de ácido úrico y no le interesa mucho la dieta. Siempre hay que recalcar al paciente que sí está con el medicamento que le ha dado el médico, pero que es importante
su alimentación, porque si no lo hace a la par, no va a tener resultados efectivos. Eso siempre hay que recalcar. En el caso de la artritis reumatoidea, es un poco más serio, porque en la artritis reumatoidea, como les había dicho, el marcador es la prueba de látex, que puede ser positiva o negativa, pero sí, la artritis reumatoidea no tiene tratamiento, ¿ya? No tiene tratamiento. El tratamiento que le da un reumatólogo es a base de AINES o antiinflamatorios o corticoides. Los corticoides generalmente nos funcionan mejor, incluso el abuelito que no puede caminar ni un paso al día siguiente puede estar bailando, evidentemente, con el corticoide, y les dan en dosis altas y van disminuyendo. Y dicen, qué bueno es el médico, ya me ha tratado muy bien, pero sin embargo, solamente está, digamos, enmascarando los síntomas, ¿no? O sea, ayudándole nada más, porque en sí el artritis reumatoidea no tiene tratamiento y es más, los efectos colaterales del tratamiento para la artritis reumatoidea son serios, ¿no? Pueden problemas renales, problemas hepáticos por los antiinflamatorios. Entonces, miren lo importante que es que la intervención nutricional en estos aspectos para tratar estas enfermedades, ¿no? Más que todo artritis reumatoidea ácido úrico, porque la fiebre reumática sí evidentemente se le puede dar, como les decía, la penicilina y demás va a mejorar totalmente, pero tiene sus secuelas, ¿no? Porque esos tofos, esas malformaciones que tiene, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en la fiebre reumática en algunos casos también se da. Entonces, esto difícilmente a veces desaparece, ¿no? Entonces, a veces van a fisioterapia y obviamente la parte nutricional les ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, es importante recalcar este aspecto, ¿no? En nuestro medio, especialmente la carne roja sería, ¿no? Los embutidos, la cerveza, que bueno. Y eso sería en cuanto a un perfil reumático, hacia un pantallazo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, entonces está claro. Pensé que me iban a preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo dura una fiebre reumática, ¿no? Porque muchos han debido escuchar la inflamación causada por la fiebre reumática. Por ejemplo, puede durar, si se diagnostica un tiempo temprano, desde unas pocas semanas hasta varios meses con el tratamiento, pero en algunos casos, como les había dicho, la inflamación causa complicación a largo plazo. Entonces, la fiebre reumática puede ser causa daño permanente al corazón y enfermedad cardíaca, que se llama enfermedad cardíaca reumática. ¿Alguien ha visto uno de estas patologías? A ver, un poquito para que participen. Buenos días, doctora. Día, buen día. Yo sí, o sea, recientemente se murió un tío justo con todas esas enfermedades y yo quería preguntar, ¿durante qué tiempo se les administra los AINES? ¿O solamente cuando empeora su caso, digamos? Dependiendo de qué patología. Si es una artritis
reumatoidea, generalmente desde que se diagnostica. Y otra cosa que tal vez tenemos que tomar en cuenta, la artritis reumatoidea generalmente se diagnostica de los 40 o 30 para arriba, generalmente, ¿no? Porque antes no manifiesta, es una característica también, como les decía, que es una característica que la artritis reumatoidea se levante con difícil movimiento, ¿no? Empeora en la mañana. En cambio, la fiebre reumática se presenta más que todo en jóvenes, ¿no? Desde los 15 años para arriba, incluso he visto en niños, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoidea. Pero estos AINES, en el caso de la artritis reumatoidea, como les decía, si va al médico, le va a dar desde el inicio del diagnóstico, ¿no? Y por toda la vida. Eso es lo peor, porque yo me acuerdo cuando estaba trabajando con el Hogar San José de Ancianos, la mayoría tenía este problema. Entonces, hasta por seguridad psicológica, ellos pedían un diclofenaco, una aspirina cuando tenían que salir, por decirte, hacer un trámite afuera de su bono o algo así. Entonces, es algo crónico. Entonces, generalmente la artritis reumatoidea, por eso, cuando fallecen, la complicación es un problema renal. No sé si con eso te respondí. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctorita, yo tenía una duda. No sé si habló, pero mi papá tenía artritis reumatoidea y no sé si eso es hereditario. Pues sí, buen día. Es hereditario la artritis reumatoidea y la parte de la gota o el ácido úrico elevado, ¿no? A diferencia de la fiebre reumática, como les había explicado, que se adquiere por una enfermedad por estreptococo no tratada, ¿ya? Incluso hace poco, hace unos 3 o 4 días, ahora que estoy recordando a partir del estreptococo, no es cierto que yo hago seguimiento de los pacientes con posadoptivos. Hay un pacientito, una paciente, sí, mujercita de 8 años, que ha adoptado una del exterior. Ahorita ella está en Estados Unidos. Entonces, no solamente este coco puede dar una fiebre reumática, puede desencadenar incluso otro tipo de patologías. Por ejemplo, van a leer el síndrome de Panda. Y los síntomas no son, digamos, tan característicos así como la fiebre reumática, como fiebre, dolores articulares, ¿no? En este caso, la paciente tiende hasta tener problema tipo psiquiátrico. O sea, yo tenía esta niña, si me preguntan, por meses no ha querido consumir nada sólido, pensaba que se iba a atragantar. Entonces le han dado 3 meses pura dieta líquida. Y han hecho el diagnóstico allá con el marcador bioquímico para el síndrome de Panda y le ha salido positivo, ¿no? Y la mamá me dice, ha estado bien porque los anteriores seguimientos estaba bien. Me dice, este problema ha tenido y le han diagnosticado aquí el síndrome de Panda. Por ejemplo, ese síndrome aquí no se diagnostica mucho, ¿no? Pero porque no se realiza ese marcador bioquímico. Entonces, un caso para mí fue también muy interesante. Yo sabía de este síndrome, pero no había visto mucho, a pesar que yo he estado tanto tiempo trabajando en el Vierma, 3 años y todas esas emergencias, con niños igual, pero son casos raros, pero que nos llama la atención, ¿no? Que este estreptococo, aparte de fiebre reumática, puede desencadenar en otro tipo de síndromes que pueden ser fatales. Entonces, ¿cuán importante es el diagnóstico certero hasta de un resfrío, de una faringitis, una amigdalitis, para el buen encaminamiento del tratamiento? ¿Sí? Porque si no, no nos deriva en estas consecuencias. Entonces, es importante siempre acudir al médico y no automedicarse, ¿no?
Doctora, después del factor genético, ¿cuál sería el otro factor que, ¿cómo se dice? Que predispone a las personas a contraer esta enfermedad? ¿Cuál de ellas? Porque hemos dicho solo dos factores genéticos, ¿no? La gota y artritis reumatoidea. ¿Sí? La artritis reumatoidea. Yo te diría que 80% es más que todo genética, hasta 90%. No predispone. En realidad es como les he comentado, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Se dice que en Bolivia, ahora no sé, las estadísticas últimas, porque ahora estamos más con COVID, pero generalmente, por ejemplo, la tuberculosis, antes del COVID se decía que de 10 personas, 7 estábamos con tuberculosis, pero por la buena inmunidad no se desencadenaba. En este caso es lo mismo, con artritis reumatoidea. Puede ser que genéticamente nosotros tenemos predisposición, pero si tenemos una dieta bastante buena desde niño, digamos, en la alimentación, no hay estrés, no hay nada de esto, pues no se puede manifestar, digamos, durante toda tu vida, ¿no? Siendo que tienes un factor genético preponderante. Entonces, generalmente es eso, ¿no? La causa, porque no es causa la alimentación. Algunos piensan, bueno, se me ha dado la artritis reumatoidea porque yo como mucha carne, no es así directamente, o sea, de un día para otro. O sea, es lento y es paulatino, ¿no? Entonces, más que todo es factor genético, así como hemos hablado del colesterol y triglicéridos. La mayoría de 10 pacientes que tengo, debe ser